Shalom con todos. Vamos a dar inicio al sexto día, que está en Bereshit 1, 26 al 31. O Génesis. Dice lo siguiente. Y Elohim pasó a decir: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y tengan ellos en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y los animales domésticos sobre toda la tierra y sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Vayomer Elohim Naaseh Adam Betzalmenu Kidemetu Vayirdu Bidak Hayam y Beof Hashamayim Behemach y Behol Haaretz y Behol Haremetz Haromet al Haaretz. Aquí vemos tan claro que Dios dice hagamos. Sí, pero ¿a quién le dice? Pues le dice a la materia primordial de los elementos, a la tierra y a él mismo, al Ruach de Yahvé, lo supremo, lo sobrenatural, su ser, su imagen, su esencia, la esencia del mismo Yahvé. Naase Adam, hagamos al ser humano. No solo era el primer hombre, sino que ahí pensó y depositó a toda la humanidad entera. Puso la base de su obra más importante. Esa obra, Adam, el ser humano, que es puente entre lo superior espiritual y lo inferior material. Adam, ser humano, sea hombre o mujer, es una sombra profética de Yeshua. Dice a nuestra imagen. Selem no se refiere a apariencia física, sino a sombra profética, que el Adam, el ser humano, es reflejo de los atributos divinos, como el intelecto, voluntad libre, una conexión funcional y espiritual entre el Creador y el ser humano. Simbólicamente, el ser humano debe reflejar las acciones y el carácter de Dios en este mundo físico, como molde, como un modelo, una estructura espiritual, según nuestra semejanza. De Mutenu se refiere a la similitud en el carácter y las capacidades internas. Somos portadores de su imagen, pero no somos Dios, solo proyección finita de un ser infinito del cual reflejamos su voluntad divina. El hombre del constructor del tabernáculo, Betzalel, significa bajo la sombra de Dios. Betzalel tenía la capacidad de moverse en la sombra de Yahvé y fue lleno del Ruach de Yahvé y del Espíritu de santidad para entender los elementos físicos que reflejaban realidades celestiales, con oro, madera, telas, etc. Pues el tabernáculo era un modelo a escala del universo y del ser humano. Betzalel entendía que al construir el santuario
estaría replicando la estructura de la imagen de Dios en la materia. Dice, y tengan ellos en sujeción los peces del mar. Les ordena que señoreen sobre peces y las 3 clasificaciones de animales de la tierra, lo que simboliza mayordomía, no explotación sobre ellos. Señorear implica aplicar juicio justo, ya que si se es cruel, pierde su derecho legal a gobernar porque está violando el diseño de justicia divina. Tener en sujeción, señorear sobre ellos significa ejercer una autoridad. La palabra hebrea señorear o tener dominio es radaj, un término que está ligado a la imagen de un pastor. Por eso el que señorea debe guiar al grupo hacia pastos verdes, bienestar, como un líder responsable de la vida y seguridad de sus subordinados ante Dios, pues a quien Dios le da señorío, gobierno, es un fundamento que sostiene la estructura de todo el grupo. Su función no es aplastar a los demás, no es dejarlos abajo, sino evitar que la estructura caiga, pues él o ella es una autoridad que soporta el peso de los demás y les ayuda a avanzar, pues es un buen administrador que reconoce que su autoridad es prestada, se le confió con un solo propósito, de ejercer una autoridad protectora y proveedora, donde actuará como un pastor bajo la premisa que rendirá cuentas a un Señor superior que le confió algo. Dice ellos. ¿Quiénes ellos? Los Adán. El Adán, en él estaban contenidos ya toda la humanidad, todos nosotros. Cuando dice ellos, no se refiere a un individuo aislado, sino que se refiere a una identidad colectiva y funcional. Define un nosotros para actuar juntos, una humanidad colectiva, no solo una persona, porque esto implica que el ser humano juntos construyen la imagen de Dios en Ejad, uno, que opera, trabaja en unidad. No es dominio de un él o un ella, sino de un ellos, colaboración, comunidad, apoyo espiritualmente. Se refiere a las facultades superiores del alma, el intelecto y la voluntad. Cuando el yo quiero, yo pienso, yo siento, yo supongo, se rinde a Dios. Dejas que Dios gobierne sobre los instintos. El Adán es digno de ser llamado ellos, identidad completa. Pero si sigue actuando solo por instinto, pierde la capacidad de sujeción, pues proféticamente ellos, simbolismo de los justos de cada generación, el remanente con la acción de corregir imperfecciones, errores, defectos para alcanzar el estado que debería tener, porque la soberanía sobre el mundo no es para el ego, ni para el celo, ni para envidia, sino para un remanente de almas realmente conectadas con el Creador. Serán ellos quienes manifestarán el gobierno de la luz sobre el mar, las naciones, las lenguas, el caos, lo desconocido,
y fuerzas indisciplinadas de la creación. En el mundo oculto, el mar, los peces simbolizan pensamientos, deseos e impulsos emocionales que están ocultos bajo la superficie de la conciencia, profundidad del alma. El mandato de señorear, tener dominio sobre los peces, es la capacidad espiritual de gobernar sus propios instintos. Esos instintos ocultos o emociones profundas, para que éstas no lo gobiernen a usted, no me gobiernen a mí, no lo gobiernen a él. Dominar a estos peces significa imponer el orden de Dios sobre el caos sin que nada te mueva ni te intimide, trayendo a la luz de la conciencia lo que está oculto, lo que está sumergido en ignorancia. Estos peces que viven en el mar, en el agua, espiritualmente significa que el alma humana solo prospera cuando está inmersa en la sabiduría de Yahvé por la Torá. Para bien, con acciones éticas y principios espirituales, teniendo la capacidad para construir un mundo justo, una familia con temor a Yahvé y capacidad de amar, reflejar la esencia divina y capacidad para que Yahvé se manifieste a través de ese Adán, de ese ser humano, de ese hombre o de esa mujer, porque todo ser humano somos imagen y semejanza del Dios creador, con capacidad para relacionarnos con el mismo Dios, porque poseemos una naturaleza espiritual, una estructura espiritual, una capacidad de razonamiento, conciencia moral y libre, y con libre albedrío para decidir. Y las criaturas voladoras de los cielos y los animales domésticos de la tierra, y sobre los animales que se arrastran en la tierra, las criaturas voladoras de los cielos, espiritualmente representan esfera espiritual, pensamientos elevados, comunión con tu Creador y las intenciones del corazón. Las aves simbolizan las aspiraciones espirituales, su capacidad de volar representa la libertad del espíritu para elevarse por encima de lo terrenal y conectarse con nuestro Dios. Tener dominio sobre las aves significa que el Adán debe gobernar sus pensamientos y aspiraciones para alinearlos con la voluntad de Elohim. Los animales domésticos representan la vida social y emocional. Son animales que conviven con el hombre y son útiles con capacidad de servicio, siendo domesticados para un propósito mayor. Espiritualmente representan fuerzas emocionales y naturaleza pasional del Adán, del ser humano. El Adán tiene que domesticarse para someter y gestionar esas fuerzas poderosas emocionales. Usted debe guiarlas por la razón y la voluntad. Esas emociones que se le descontrolan. Proféticamente indica la capacidad del ser humano de someter
refrenar y dirigir sus emociones e instintos salvajes que se le dificultan someter para dirigirse hacia propósitos constructivos y de adoración. Debo ser domesticada para servir a Dios, porque sin carácter formado no va a funcionar. Animales que se arrastran, reptiles, criaturas pequeñas que se mueven cerca del suelo, representan plagas, juicios. Estos animales asociados con impureza simbolizan los deseos terrenales, la sensualidad baja y las obsesiones obsesivas del ser humano. Estos representan los pensamientos o comportamientos rastreros, lo oculto o lo que contamina la mente desde abajo negativamente, que surgen del instinto del ser humano, su corazón, su mente o su subconsciente. Esos pensamientos impuros o de bajo dominio de la mente, como envidia, orgullo, codicia, engaño, mentira, miedo, ansiedad, estrés, tensión, inmoralidad, es pérdida de integridad moral y pureza. Espiritualmente, refleja que destruye a cualquier individuo desde adentro. La conciencia fragmentada dirige a cualquiera a actuar contra sus propios valores. Por eso es importante tener dominio propio. El ser humano, para controlar sus deseos básicos y materiales, así impidiendo que los instintos bajos inferiores gobiernen su vida. Nos hace ver que fuimos llamados a gobernar, a conquistar la tierra con autoridad que nos delegó Yahvé sobre peces y animales domésticos rastreros y bestias. O sea, nos dio autoridad sobre territorios, lo cual solo logramos caminando en un nivel de obediencia y conocimiento de sus instrucciones de la Torá. No se puede conquistar de otro modo, sin conocimiento, sin entendimiento, pues no es por hacer actos religiosos, emocionales, no es haciendo rituales, ungimientos, no es así. Para realmente gobernar, que fue la instrucción aquí dada al Adán, al ser humano, es con Torá, la constitución del reino de Yahvé. Él creó todas las cosas visibles e invisibles, con sabiduría, con entendimiento. Nada hizo al azar, nada hizo estúpidamente. Ahora vamos pues a Bereshit 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice, Vayibra Elohim het ha'adam. Y creó Dios el objetivo, y creó Dios al ser humano. Betzalmo, Betzelem Elohim, a su imagen, a imagen de Dios. Bara Oto, Sahar u Nekeba, los creó varón y hembra. Bara Otam, los creó. Aquí podemos ver que el ser humano no es un accidente, sino una creación hecha a propósito, voluntariamente, con plena conciencia y reflexión previa. Fue una acción intencionada, sopesando las consecuencias antes de actuar,
reflexionando atentamente y detenidamente sobre los pro y los contra de la decisión que tomó Dios, nuestro Creador, sobre nosotros, el ser humano, al crearnos a su imagen, a imagen de Dios mismo manifiesto. No se refería al parecido físico, sino a embajador, representante que refleja su autoridad, su carácter y ejerce dominio responsablemente como imagen de Dios, lo que conlleva que cada persona, independientemente de su origen, su capacidad o estatus, posee una dignidad y valor infinito para Yahvé, lo que significa que ningún ser humano es superior a otro por naturaleza de ser creación de Dios todos. Por eso nos dio la misma autoridad a hombre y mujer sobre su creación, pero con diferentes roles para cada uno, como hombre o como mujer. Aunque los dos fuimos llamados Adam, que significa ser humano, hay un diseño establecido. Aquí lo creó varón y hembra, Zahar y Nekevá, hombre y mujer. No movimiento igualitario, no homosexual, no lesbiana, no cambio de género, pues biológicamente Dios determinó tu género, mi género, con un propósito. No debes ir en contra de lo que Dios estableció y diseñó en ti. Si Él dijo que tú eres hombre y eres hombre, eres hombre. Si Él dijo que yo soy mujer, soy mujer, soy mujer. Pues porque sería ir en contra de Yahvé, tu creador. Tú eres ese hombre o esa mujer que nació porque Él así lo quiso, porque es una declaración de dignidad, de función, una estructura del ser humano en relación con su creador. Él no se equivocó contigo, Él no se equivocó conmigo, pues Yahvé no se equivoca en lo que hace, en lo que diseña. Yahvé no se equivocó con usted hombre o con usted mujer. Reflejan imagen de Dios, Selem, sombra, carácter, forma, figura representativa, apariencia. Lo creó varón, Zahar, masculino, caballero, macho, distinción de sexo biológico, simbolismo espiritual de Zahar implica que transciende la simple memoria mental, lo que significa recordar, implicando una acción comprometida o un actuar en consecuencia de lo recordado. Para nosotros, recordar es un proceso mental, traer un dato a la mente, pero en la mentalidad de Lava, Zahar implica usar todo el cuerpo, las manos, pies, ojos, labios, boca, nariz, oído, cabeza, cerebro, etc., para llevar a cabo la acción que el recuerdo quiere. Cuando en la escritura dice Dios recuerda, por ejemplo, en Éxodo 2:24 dice, Adonai oyó el gemido de ellos, y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, lo que implica que enfocó la atención en algo o en alguien para poder actuar en consecuencia de cumplir los términos de un pacto o una alianza. A diferencia de nosotros, que cuando se ordena a Israel recordar, o acuérdate del Shabbat en Éxodo 28, o en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
Simbólicamente significa mantener el recuerdo de algo o de alguien supremo en nuestra mente. Son solamente recuerdos que debemos mantener y cumplir en nuestra mente. Ensayar implica llevar la acción, que es momento de cumplir sus promesas. Simbólicamente une la historia de la redención con la obediencia a las instrucciones. Sombra profética de Yeshua. Él obedeció la instrucción, la Torá, hasta la muerte obedeció. Sahar es traer el pasado al presente para cambiar el futuro. Causa del recuerdo activo y la fuerza de las memorias, de recordar, dar cuentas, marcar dónde con memoria y marcar donde conmemora. Cronista, penetrar, conservar, traer a memoria y actuar, proyección y acción externa. Nekeva, hembra, mujer, varona, distinción de sexo biológico, proviene de la raíz nakab, señalar, perforada, declarar, agujerada con mucha o poca violencia, roto, designar, traspasar, hacer hueco. Simbólicamente representa contenedor de diseño para guardar y transportar luz. Un espacio interior que permite acoger la luz, la energía, la creación, capacidad de ser receptiva, antena y voz profética. La Nekeva es vista como el cuerpo protagonista, abierto, disponible para la fecundación y entrada amorosa de contraparte, representando al hombre y a Dios como emisor principal que comunica mensajes, su voluntad, revelación, pues la Nekeva, la mujer, es sombra profética de Israel, el pueblo Kadosh, el pueblo apartado que representa a Yahvé, Dios nuestro Creador, y a Yeshua, nuestra salvación, quien revela a la humanidad a través de intermediarios como los profetas, maestros de Torá, pastores, etc. La Nekeva da luz a Yeshua, la Torá viviente, considerando el mensaje del emisor divino, la fuente original de la verdad absoluta de pensamientos, propósitos revelados en la Escritura. Yeshua nació de la Nekeva, una identidad con propósito. La Nekeva, como fuerza creadora en fecundación espiritual, se asocia espiritualmente con concepto de Neshama, identidad espiritual esencial, distinta del cuerpo físico, Shishpa divina, que representa esencia espiritual, conectada a Yahvé Elohim, con capacidad intelectual, habilidad para tomar información recibida, organizarla, procesarla y aplicarla para ejecutar, accionar, llevar a cabo un comando, una instrucción que debe conquistar. La Nekeva, como receptáculo femenino, está disponible para la fecundación física, biológica, que es
espacio de creación de vida humana, convirtiéndose en carro, en el vehículo que transporta vida con propósito. La Nekevá no se entiende por sí sola, sino en su relación complementaria con el Sahar, pues juntos forman una unidad funcional y espiritual, donde la receptividad Nekevá y la proyección Sahar permite la manifestación de la vida natural y la vida espiritual de ambos como Ejad, como uno solo. Vamos a ver Bereshit 1:28 dice: además los bendijo Dios y les dijo: Dios, sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla y tengan en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Vayevareheb Otam Elohim, y los bendijo Dios. Vayomer Rahem Elohim, y les dijo Dios: Parab Orebu, fructificad y multiplicaos. Vejibeshuha, sojuzgadla, dominarla, implicando una responsabilidad de gestión sobre el mundo. Uredu, señorear con autoridad sobre la creación animal. Aquí nos deja ver que Yahvé les otorga una bendición, implicando que los seres humanos no están solos en su tarea otorgada, sino que cuentan con la capacidad divina para cumplir con capacidad funcional de alinear la realidad física y espiritual. Les dijo: sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra, refiriéndose no solo a tener hijos. Esto también implica ser productivos, creando cosas bellas que reflejen en tu vida buenos frutos alineados a la instrucción. No es solo un mandato biológico, sino un diseño espiritual y profético profundo que manifiesta el potencial interno que es el carácter de Dios en el mundo exterior. El multiplicarse es expandir esa influencia espiritual hasta que la presencia divina sea evidente en todas partes de la tierra a través del ser humano que ejerce justicia, Torah, enseñando a otros. El que enseña a otros Torah es como si lo hubiera engendrado espiritualmente como hijos. Al llenar la tierra y sojuzgarla, Kabash implica ordenar el caos como representante Selem Elohim de la imagen de Dios, que es encargado de traer shalom, orden, restauración, bendición, reconciliación. Ahí donde hay desorden, actuar como un socio de Dios que tiene el mismo interés en el perfeccionamiento de la tierra, porque lo importante es que esa tierra, esa persona, sea un jardín, una morada, una habitación, un templo de la presencia de Dios. Shejinah es un llamado a elevar lo secular, lo común, lo mundano, lo rutinario a un nivel divino, darle importancia trascendente espiritualmente. Llenar la tierra proféticamente indica que el propósito no es quedarse en un solo lugar con su comodidad, sino extender la civilización por todo el mundo, estableciendo orden, armonía en toda la creación.
Fructificar, paraj, aumentar, crecer, fértil, fructífero, dar fruto, multiplicar, retoñar, producir, servir, ser útil. Multiplicar, rabak, aumentar en cualquier área, crecer, abundancia, amontonar, amplio, colmar, crear, dar demasiado, ensanchar, exceder, exigir, ganancias, mayor, mantener mucho, llenar la tierra, maleet haaretz, rebastecer, llenar, rellenar, abundar, colmar, poblar, ocupar, plenamente, rebastecer, administrar para poner todo en función. Sojuzgar, kabash, someter, conquistar, sometido, reducir a esclavitud, sujetar, sojuzgar. Señorear, radak, estar a cargo, dirigir, dominador, dominio, tomar, mandar, dominar, todo, estar en situación superior, mayor altura que otro, sujetarlo a su mando, regir, mashal, tener el poder y derecho en señorearse sobre todo. Y la pregunta, ¿estamos cuidando lo que Yahvé nos dio? ¿Estamos obedeciendo sus instrucciones? Estos 5 mandatos especiales y personales, ¿los hemos obedecido? ¿Los hemos puesto por obra realmente? Sojuzgar, señorear, tener sujeción sobre los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí podemos ver que nos habla de una autoridad y poder. Como representantes de Dios, el ser humano es llamado a gobernar, no a explotar o destruir, sino administrar, cuidar, vigilar, que todo vaya muy bien, hacerlo con responsabilidad sobre el reino animal y los recursos naturales, para que el mismo ser humano los use, se provea de ello para su bien propio y el de la creación. Sojuzgar, de conquistar, construir, civilizarse, como líder que toma su liderazgo y sabe darle uso a los recursos animales para beneficio de todo el mundo y de la siguiente generación. Simbolismo espiritual y profético. Los peces, lo oculto, lo que Yahvé dijo, señorear, tener sujeción sobre nuestros pensamientos subconscientes. Las aves, lo elevado, debemos tener control sobre el orgullo y las aspiraciones espirituales, los anhelos internos. Animales terrestres, debemos saber tener control sobre las pasiones físicas y deseos materiales que van en contra de los principios de la Torá. Hasta aquí nos deja ver claramente que la bendición, verajá, es una acción del potencial espiritual en el ser humano para potenciar una realidad. Fructificar, paraj, es la acción de desarrollar el carácter y la sabiduría interna que transforma nuestra vida para reflejar virtud, madurez y poder tomar decisiones alineadas con la verdad, con la voluntad del Abacadosh. Multiplicar, Jorebú. Somos aptos
para impactar positivamente en el entorno que estemos y en todas las personas que nos rodean, sin importar su edad, a través de nuestras acciones concretas y constantes. Sojuzgar, somos capaces de transformar el caos del mundo físico en orden espiritual, ser un puente que conecte los cielos con la tierra, como sacerdocio, como líderes a los que se nos otorgó autoridad como administración sostenible de los recursos de la tierra, preservando la creación para las siguientes generaciones futuras. Veamos Bereshit 1:29. También les dijo Dios: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Aquí vemos que nuestro Dios se presenta como un proveedor que equipa a los seres humanos con los recursos necesarios para subsistir mediante la agricultura y la recolección. Nos deja ver que la alimentación se basaba exclusivamente en plantas, frutos, granos, semillas. Esto provee Yahvé Jireh como comida que sostiene a quienes su imagen en un estado de shalom. Veamos el lado espiritual y profético. El ser humano, al reconocer que todo fruto proviene de la tierra que diseñó Dios, el ser humano mantiene una conciencia de dependencia y gratitud con Yahvé Jireh, así evitando la arrogancia de creer que la provisión es mérito propio. La semilla no es un evento único, sino un ciclo eterno de renovación que asegura la provisión de Dios. La semilla o cera simboliza el potencial a futuro y la continuidad de la creación, pues la semilla que da semilla representa la capacidad dada por Dios para multiplicación y perpetuación de vida. El enfoque no es solo la planta, sino que sea semilla, simiente, potencial divino, perpetuidad de la bendición y la capacidad de regeneración, pues Dios provee la fuente de vida que se renueva a sí misma, ya que representa la palabra de Dios, pues ésta tiene la información para transformarse. La tierra, Haaretz, simboliza que todo sustento físico proviene de la energía, de la fuerza espiritual de Dios, comunicada a la materia de su voz, su hablar. Es por eso que el mandato de usar lo que da semilla implica una responsabilidad ecológica, vivir de los frutos sin destruir la capacidad de la tierra que los producirá nuevamente. Las plantas que producen semilla simboliza sustento, la verdadera comida del alma. Son las enseñanzas de la Torá, que como la planta da fruto y semilla, sabiduría y potencial para continuar hacia adelante. Solo con este sustento podemos lograrlo. Árbol que da fruto simboliza al humano justo con madurez espiritual. El que habla en Salmos 1:3 es un regalo
derivado del crecimiento correcto espiritual del ser humano. Este árbol de fruto simboliza la producción de buenas acciones del justo, el árbol que simboliza al hombre. Etz peri, árbol de fruto. El fruto, peri, simboliza el resultado visible de la bendición de Dios. Espiritualmente se refiere a los frutos del Espíritu. Son las buenas acciones que el ser humano debe producir. Veamos Bereshit 1:30. Y a toda bestia salvaje de la tierra, y a toda criatura voladora de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida como alma, he dado toda la vegetación verde para alimento, y llegó a ser así. Aquí vemos el diseño inicial de la creación, tanto a los humanos en el 1:29 como aquí a los animales. Era alimentación vegetariana. Todo ser viviente se alimentaba de las plantas verdes, hierbas y frutos. El decir "y fue así" afirma que este orden vegetal fue establecido directamente por la voluntad de Dios, nuestro Creador. Este pasaje representa el estado de armonía absoluta, el shalom que Dios diseñó, dejando ver que la violencia y la muerte no formaban parte del plan de Yahvé. En Isaías 11, del 6-9, el profeta visualiza un futuro donde el león comerá paja con el toro, una restauración donde volverán las cosas a ser como el principio, paz y armonía. El daño y la destrucción cesarán. Proféticamente nos apunta a un tiempo donde la humanidad y toda la creación dejarán de luchar por supervivencia para vivir en la plenitud de la gloria de Yahvé. Bereshit 1:31. Dios miró todo lo que él había hecho y consideró que era muy bueno. Y llegó la noche y vino la mañana. Este fue el sexto día. Aquí nos deja ver que, a diferencia de los días anteriores, donde Dios declara que lo que crea es bueno, top, en este sexto día sus palabras son top meot, muy bueno, bueno en gran manera. Se refiere al sistema creacional completo y conectado con propósito ya cumplido, un estado de perfección y plenitud. Este día, desde su contexto original, Yom HaShishi, sexto día, la letra para el número 6 es la Bab, que tiene forma de gancho. Simbólicamente, el sexto día actúa como gancho que une el mundo físico creado con el descanso espiritual, el Shabbat. Día séptimo. Aquí, proféticamente, la creación solo cobra sentido y valor cuando aparece el ser humano capaz de reconocer a Dios como creador y dueño de todo el universo, el diseñador que transforma el caos en un orden perfecto. Este día sexto se relaciona con la convocatoria, la Moed, llamada Yom Teruah, trompetas, en Levíticos 23, 24 y 25, pues prefigura eventos futuros relacionados con nacimiento,
de la conciencia humana y la responsabilidad, considerando el día en que cada vida es recordada ante nuestro Creador, ya que cada ser humano tiene un propósito único desde el diseño divino. Primeramente, el despertar del sueño espiritual, sacudir el alma, hacer teshuvá, regreso a la esencia original de imagen y semejanza como fuimos creados por Elohim. Esta fiesta simbólicamente representa la coronación de Dios Creador como Rey Supremo, un acto que solo puede ocurrir cuando existió el ser humano, que somos capaces de reconocer la soberanía de Dios. El sonido del shofar en este día simboliza para nosotros un renacer de nuevo, salir de las limitaciones pasadas para escribir un nuevo capítulo en nuestra vida, el despertar de la rutina y el letargo para examinarnos a nosotros mismos, porque el sonido del shofar activa la memoria del pacto que hoy sabemos recordar, que el sacrificio de Isaac, un carnero, fue el sustituto, simbolizando la misericordia de Dios frente al juicio estricto. Esta convocatoria se asocia al sexto día porque en este día ya prefiguran eventos futuros. Aquí vemos que el Ruach que se manifestó en este día sexto son el Ruach de temor, Shirah, y el Ruach de Yahvé, el espíritu de temor, porque ya se nos habían dado las instrucciones para todos, porque todos estábamos ya contenidos en el Adán. Y el temor a Yahvé nos lleva a cumplir las instrucciones de la Torá y a obedecer. El temor de Yahvé que ministra en nosotros nos hace que la palabra de Yahvé, la cual nos ha revelado a través de sus siervos que narran las escrituras, se establezca en la mente y corazón para poner por obra en nuestra vida. En 1 Corintios 4:15 dice: porque aunque tengan 10,000 profesores, en relación con el Mashiach Yeshua no tienen muchos padres, porque en Yeshua yo he llegado a ser Padre que los engendró, mediante las buenas noticias que nos trajo Yeshua. Aquí Pablo nos hace ver que en la perspectiva hebrea, el rol de padre y maestro, el rol de maestro y discípulo, no es solo académico, sino familiar, pues el padre no es solo el que engendra físicamente, sino es quien transmite la herencia espiritual y el carácter de Dios. Por eso Pablo afirma su autoridad, no como un líder, no como un jefe, no como un maestro, sino como la fuente del linaje espiritual de la comunidad, de la congregación. En Corinto vemos que Pablo se ve a sí mismo como el sembrador de la palabra, de la Dabar de Yahvé, la cual tiene poder creativo. Pablo, al decir que los engendró, alude a la regeneración espiritual, donde la identidad del creyente cambia de ser huérfano a ser hijo, no solo de quien te enseña Torah, sino hijo de Dios. El ser como un papá espiritual implica responsabilidad de discipulado continuo y modelado de conducta más allá
de la simple enseñanza, de reglas, mandatos, leyes. Proféticamente, este capítulo resuena con la promesa de Malaquías 4:6 sobre que Yeshua hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. La labor de Pablo prefigura la restauración de lazos espirituales rotos en los tiempos finales. La figura de un papá o de un padre espiritual es vital para dar cobertura, cuidado y madurez a una nueva generación que tiene muchos maestros, solo información sin disciplina, pocos padres, dolor y amor que dan formación y destino profético que les llevará a cumplir con el propósito de su llamado ministerial, porque engendra propósito. Todos fuimos engendrados por el Evangelio de Yeshua. Nos trajo restauración para obedecer la Torá. En 1 Pedro 1:16-23 nos deja ver que nacemos de nuevo a través de la palabra del Abba, al obedecer, aceptar el Evangelio del reino que es la Torá. En este día también se manifestó el Ruach de Yahvé. Fue porque nos ayuda al posarse en las personas, otorga capacidad de superar los límites naturales, como la sabiduría para liderar, gobernar, la habilidad artística manual, como en Bezalel, la fortaleza física actúa como iluminación para comprender la Torá y discernir la verdad. Produce Kedushá, santidad en la vida del ser humano para que siga un camino de rectitud, ética, espiritual y justicia que alinea las acciones del ser humano con el orden establecido por nuestro Creador. Esa santidad que es necesaria en nosotros, que vivamos en santidad, es para dirigirnos a un estado de distinción moral y espiritual. Aquí vamos a quedarnos. Shalom con todos.